Buenos días, alumnos de tercero séptima. Bueno, este es nuestro primer encuentro a través del video que me parecía que podía ser más interesante para que, bueno, tengamos un contacto al menos un poco más directo, más allá de mandar actividades como más frías a través del WhatsApp. Los videos lo que vamos a pretender hacer, o lo que yo pretendo hacer, es que sirva como la clase que teníamos, nada más que estarían faltándome ustedes para participar y que vayan construyendo su nota, pero seguramente una vez que pase todo eso nos volveremos a encontrar. Recordando un poco, creo que en la última clase quedamos analizando dentro del proceso de la revolución industrial las dos primeras causas que la mayoría de ustedes había elegido, porque está en el libro, está con letra negrita, que es el cercamiento de los campos y el comercio triangular. Eso ya lo habíamos analizado en clase, ya lo habíamos explicado, entonces hoy vamos a abordar dos causas más, de alguna manera tratando de sintetizar un poquito. Estas dos causas directamente en el libro no están, por lo tanto tendrán que indagar un poquito en Wikipedia como mínimo para tener la explicación clara y entender que las 5 causas que nosotros tenemos en el esquema inicial, las 5 actúan juntas. Las vemos por separado nada más que para poder entenderlas, pero las 5 concurren juntas para determinar el proceso de la revolución industrial. Bueno, tomamos la cuestión de la posición geográfica que nosotros hemos hablado en la clase con el mapa de por medio, que ubicamos Gran Bretaña e Inglaterra al norte de Europa y que es un conjunto de islas en realidad. Entonces, ¿qué es lo ventajoso de ser una isla? Que va a generar o va a ser propicia para una gran cantidad de puertos, desde los cuales obviamente se va a generar toda esa actividad comercial que ustedes han visto en el comercio triangular. Ese comercio triangular que ya estaba establecido y garantizado por Inglaterra, porque de hecho tenía una flota militar muy importante y la más importante y fuerte de toda Europa, por lo menos tenía asegurado de ese modo la no existencia de piratas que pudieran de alguna manera robar esos barcos, porque en muchos de los casos, por no decir todos, los piratas eran los mismos ingleses. Bueno, pero esa es otra cuestión. El hecho de que la isla tuviese muchos puertos y que favoreciera esto a la actividad comercial ha hecho que un sector social, que nosotros hemos comenzado a hablar la clase pasada en un esquema también llamado burguesía, comience a través del comercio, que es la principal actividad del burgués allá cuando nació como clase social en el siglo XV, va a permitirle la acumulación de capitales. Acuérdense, recordamos que el término capital hace alusión al dinero. Entonces, la acumulación de dinero va a ser un factor muy importante porque van a ser estos burgueses quienes después van a invertir ese dinero en vez del comercio en la creación de máquinas para favorecer una producción mayor, mayor escala, más rápido y que los pueda llevar a seguir acumulando riqueza en ese comercio. Por este lado, el hecho de ser una isla es un factor que no tienen los otros países de Europa. En cuanto a los recursos naturales, el 2 son los recursos naturales como más fuertes en este caso en Inglaterra, que van a ser el hierro y el carbón. El hierro como materia prima para la elaboración de las máquinas, de hecho no van a necesitar traer ese metal porque lo tienen naturalmente en una región montañosa, por supuesto que tiene mucho de eso Inglaterra. Y por el otro lado el carbón vegetal también, que va a ser en este caso el combustible con el cual se van a empezar a mover todas las máquinas. Entonces, la posición geográfica y los recursos naturales van a ser un punto muy importante para que explote esta revolución en Inglaterra y no en otro país de Europa. Desde el lado político, ustedes pueden pensar, y bueno, profe, ¿qué tiene que ver el gobierno con la revolución industrial? Porque hemos visto que impacta en lo tecnológico, en lo social, en lo económico, y nunca hemos hablado del gobierno. En realidad, la revolución no impacta sobre el gobierno, sino que el gobierno determina muchos de los factores que llevan a esa revolución industrial. Políticamente, Inglaterra, por eso he puesto aquí estructura política, también es diferente y única respecto de los demás países de Europa, porque mientras en Europa existía la monarquía absoluta, en Inglaterra nosotros vamos a tener otra forma de gobierno, que es la monarquía constitucional. Es decir, una monarquía es una forma de gobierno donde el que ejerce el poder es el rey.
Ahora, en esta monarquía constitucional, ese poder del rey va a estar limitado, no va a ser absoluto, va a estar limitado, fundamentalmente por dos cosas. Por un parlamento, que es una especie de congreso, que nosotros también lo tenemos, y que este parlamento va a estar integrado por dos cámaras. La Cámara de los Lores, no porque sean loros, sino viene del título nobiliario de lord. Entonces los lores van a representar de esas clases sociales que vemos nosotros a la nobleza. Y la Cámara de los Comunes, que va a representar, en este caso, a quienes tenían el poder económico y la posibilidad de ese poder económico poder haber estudiado en las universidades y transformarse en esos profesionales que hemos visto nosotros cuando hablábamos de la clase burguesa. Bueno, la burguesía va a tener sus representantes en la Cámara de los Comunes. En este caso, el campesino obviamente no está representado en ninguno de los dos sectores. Por eso es que, fíjense ustedes cuán importante es esto. El hecho de que los burgueses estén en la Cámara, las cámaras, ¿qué hacen? ¿Qué hace un parlamento? Da leyes, sanciona leyes. Entonces, fíjense qué importante que sea que los burgueses estén en el parlamento, porque en función de la presión de los burgueses por cantidad frente a la nobleza, va a generar que salga una ley muy importante que ustedes ya la conocen, ley de cercamiento de campos. De alguna manera, entonces, la estructura política particular de Inglaterra ha hecho que esta burguesía pudiera generar leyes en favor de la acumulación de su capital, porque han visto que la ley de cercamiento de campos lo que hacía era demarcar una propiedad privada que siempre han defendido los burgueses en detrimento de los campesinos que han tenido que salir del campo e ir a la ciudad en búsqueda de trabajo. Y que por este lado, al quedar en manos privadas, los campos han sido trabajados de otra manera, explotados más y obteniendo mayor cantidad de materia prima. De manera que, aunque parezca que no exista conexión, existe entre la estructura política de Inglaterra, distinta al resto de Europa, y la cuestión económica que conlleva la revolución industrial. Ahora, ¿cuál es la tarea? Y bueno, yo les voy a mandar una foto de esto y ustedes volverán a verlo el video, y si no lo quieren ver, la escuchan a la profe hablar, porque la tarea es elaborar el texto explicativo para la posición geográfica, recursos naturales y estructura política desde lo que yo les acabo de explicar. Así que palabras que yo haya dicho y que no hayan entendido, rápidamente a buscar las definiciones. Y si no, también pueden consultar un poquito Wikipedia si quieren aclarar, pero básicamente con lo que yo les he explicado y su habilidad para elaborar textos explicativos coherentes va a ser suficiente. Nos vemos mañana para la clase de 40 minutos. Quédense en la casa.